¿Alguna vez te has detenido en medio de una noche oscura, con el corazón apretado, y te has preguntado en voz baja, ¿y si Dios se equivocó conmigo? Esa pregunta, pequeña pero punzante, puede alojarse en la garganta y volverse una sombra que empaña cada amanecer. Hoy vengo a hablarte como pastor, como hermano en la fe, como alguien que ha conocido noches largas. Elegidos, Dios te habla hoy, y quiero decirte con toda claridad que lo que hoy sientes como error puede ser, en las manos de Dios, el inicio de algo con un propósito vital. Antes de avanzar, quiero invitarte a un gesto sencillo pero poderoso. Si esta palabra te toca en lo más íntimo, escribe ahora en los comentarios: confío en el plan perfecto de Dios. Hazlo, no porque todo esté resuelto, sino como un acto de fe que declara tu disposición a creer a pesar del dolor. Cuando decimos Dios no se equivoca, no es una frase hecha para consolar por costumbre. Es una afirmación anclada en la Escritura y en la experiencia de quienes han caminado con Él. Romanos 8 nos recuerda una verdad que necesita ser respirada en tiempos de incertidumbre, que Dios obra todas las cosas para bien para los que le aman. No estamos diciendo que todas las cosas son buenas en sí mismas, ni que el sufrimiento sea agradable. Decimos que incluso en lo quebrado hay una mano soberana que puede redirigir la historia hacia un bien que a menudo aún no alcanzamos a ver. Piensa en un alfarero que toma un trozo de barro roto. A primera vista, el barro parece perdido, pero en las manos del alfarero paciente, el barro se transforma y aquello que parecía inutilizable se convierte en una vasija útil. Así obra Dios en nuestras vidas. ¿Significa esto que cada desgracia es el mismo tipo de formación? No. No podemos reducir la complejidad del dolor a una sola fórmula. Tampoco podemos afirmar que cada pérdida sea un castigo o que el proceso termine siempre con un final visible de restauración material. Hay misterios en la soberanía divina que no pretendemos resolver con explicaciones simples. Sin embargo, cuando la Escritura habla de todas las cosas, en Romanos 8:28, nos está invitando a confiar que nada escapa al cuidado redentor de Dios. La duda entra sigilosamente. No llega siempre en forma de un huracán. Muchas veces es un susurro. Recuerdo una familia que conocí. Todos los domingos asistían, oraban juntos, daban gracias. Un día, una tristeza profunda tocó su hogar y la pregunta se instaló: ¿por qué nosotros? La duda se volvió una lista de reproches silenciosos. Si realmente me amas, ¿por qué permites esto? Ese diálogo interno es antiguo. Desde Génesis, la humanidad ha preguntado al Creador por las razones del dolor. Números 23:19 nos da otra pieza fundamental para edificar nuestra confianza. Dios no es un ser cambiante ni se retracta de su palabra. No miente como un hombre. Más que un dato teológico frío, esa afirmación es un ancla para tu corazón cuando todo parece moverse. La duda es enemiga silenciosa porque transforma la interpretación de los hechos. Lo que antes se leía como una prueba temporal, la duda lo interpreta como abandono definitivo. Lo que antes podía ser un desvío necesario para un aprendizaje, la duda lo traduce en fracaso personal. Y detrás de esa traducción siempre hay una voz que busca robarnos la paz, el enemigo que se alimenta de inseguridad. No estoy aquí para señalar culpables, sino para iluminar cómo opera una estrategia sutil. Sembrar presunciones sobre el carácter de Dios para que nosotros nos volvamos desconfiados de nuestra propia esperanza. Pero la Escritura no nos deja sin recurso. En 2 Timoteo 1, el apóstol Pablo escribe desde la prisión y aún así afirma con serenidad: yo sé en quién he creído. Palabras que no son naif, nacen de una vida atravesada por persecución, prisiones y traiciones. Eso nos muestra una fe que resiste al miedo y a la duda porque ha sido entrenada en la fidelidad de Dios, no en la ausencia de problemas.
Así que la pregunta que debemos hacernos no es si tendremos problemas, eso es seguro en este mundo, sino cómo responderemos cuando lleguen, con sospecha hacia Dios o con una decisión de confiar en su carácter. Permíteme ser claro, confiar no es negar el dolor. Confiar es aceptar la realidad del dolor y a la vez afirmar que Dios mantiene su buen propósito. Es caminar con la certeza de que el Señor puede usar incluso nuestros errores, nuestros momentos de torpeza, nuestras caídas, para formar algo indispensable en nosotros. Esa palabra, elegidos, no excluye la experiencia humana del fracaso, más bien la redefine. Ser elegidos significa que cuando tropezamos, nuestro tropezón no nos define por completo, porque hay un propósito que trasciende el error. Quiero proponerte 4 principios que, si los abrazas, te ayudarán a reencuadrar los errores y el dolor como parte de un proceso formativo, y no como la firma definitiva de un destino fracasado. El primer principio es aceptar los pensamientos superiores de Dios. Isaías nos recuerda que los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Esto no es un llamado a la resignación pasiva, es una invitación a ampliar la perspectiva. Cuando crees que tu vista es la medida de la realidad, te prendes a reacciones rápidas, juicio, desesperanza, resentimiento. Pero si reconoces que hay un pensar divino que trasciende lo visible, empiezas a considerar que lo que hoy no entiendes puede tener un sentido en la trama más amplia de tu vida. En la práctica, cuando una puerta se cierra, en lugar de etiquetarla inmediatamente como pérdida definitiva, pregúntate, ¿qué puede estar obrando Dios ahora que aún no veo? Esa pregunta abre tu corazón a la búsqueda activa de propósito. El segundo principio es la gratitud como disciplina. No hablo de forzar una sonrisa ante el dolor ni de minimizar la herida. Hablo de entrenar la mirada para encontrar pequeños motivos de gracias, incluso en la noche. La gratitud cambia la arquitectura interior de nuestro ánimo. Nos saca de la prisión del todo está mal y nos coloca frente a lo que todavía es bueno. Paul, en sus cartas, nos muestra a alguien que da gracias aún en medio del sufrimiento. No porque ignore la realidad, sino porque sabe que Dios es digno. Practicar la gratitud no garantiza que el dolor desaparezca, pero sí transforma tu capacidad para resistir y para ver señales de esperanza. El tercer principio es caminar por fe, no por vista. Esto tiene sabor a paradoja, porque caminar implica movimiento y la vista nos guía. Sin embargo, la fe nos permite dar pasos aun cuando la ruta completa está oculta. En la experiencia cotidiana, caminar por fe se traduce en pequeñas decisiones. Seguir sirviendo, orando, levantándote por la mañana a leer un pasaje de la Escritura, ayudar a otros aunque tu propio mundo esté roto. Esas decisiones no son fórmulas mágicas. Son actos sencillos que dicen, confío que hay un propósito mayor. Y la fe practica la paciencia activa, no la pasividad resignada, porque la espera que Dios honra es una espera que prepara. El cuarto principio es esperar con esperanza activa. Lamentaciones nos enseña que la esperanza no es ingenua. La esperanza mira a Dios en medio del valle y proclama que sus misericordias emergen cada mañana. Esperar activamente significa que no nos instalamos en la queja, sino que nos mantenemos atentos a las pequeñas señales de provisión y de cambio. Es una esperanza que se involucra, que busca ayuda, que comparte la carga con la comunidad. No es una actitud de control, sino de vigilancia humilde. Antes de entrar en las herramientas prácticas que te ayudarán a sostener estos principios, quiero detenerme un momento y orar contigo en voz baja. Señor, en nombre de Jesús, te presentamos a todos los que nos escuchan, con las manos temblorosas, con preguntas sin respuesta. Tú conoces cada herida, cada equivocación,
cada noche en que la fe se siente tenue. Te pedimos que tu presencia sea más real que la duda, que tu palabra sea faro en la incertidumbre. Danos el coraje de abrir nuestras manos al misterio y la gracia para confiar en tus pensamientos más altos. Amén. Ahora, hablemos de herramientas concretas. La fe necesita prácticas. Es como un músculo que se fortalece con ejercicios cotidianos. Te propongo 5 herramientas que han ayudado a muchos a sostener la fe cuando la incertidumbre aprieta. La primera herramienta es la oración matinal de entrega. No necesitas horas. 5 minutos al comenzar el día son suficientes para colocar tu jornada bajo la soberanía de Dios. Haz una entrega sencilla. Tus temores, tus planes, tus expectativas. No porque al orar blindes tu vida contra el mal, sino porque al entregarlo todo te permites caminar liviano, sabiendo que no cargas el peso de la historia solo. La entrega es un acto de humildad que disuelve parte del control ilusorio que la duda reclama. La segunda herramienta es la alimentación diaria de la palabra. Escoge un versículo que puedas leer y meditar a lo largo del día. No intentes abarcar bibliotecas. Busca profundidad en pequeñas porciones. Cuando la palabra de Dios se posa en tu mente, contrarresta la narrativa destructiva que la duda siembra. Por ejemplo, tomar Romanos 8:28 como ancla diaria no significa repetir una frase sin sentido, sino permitir que esa promesa se convierta en lente para interpretar los eventos. La tercera herramienta es la adoración en lo cotidiano. No se limita a la música en el concierto dominical. Es la práctica de redirigir la mente hacia la majestad de Dios en medio de las tareas más simples. Preparar un café, cuidar a un niño, escribir un mensaje. La adoración transforma el contexto. Lo común se convierte en espacio sagrado cuando lo reconoces como ofrecimiento a Dios. La cuarta herramienta es llevar un diario espiritual. Escribir lo que sientes, los pensamientos que la noche nubla, las oraciones que escasas palabras no pueden contener. El diario no es un tribunal donde medir cuánto fallaste, es un lugar donde registrar la fidelidad de Dios, aunque sea lenta. Con el tiempo, al releer lo escrito, verás un hilo de la acción divina que tal vez hoy te resulte invisible. La quinta herramienta es la comunidad. La fe no es un proyecto hermético. Necesitas hermanos y hermanas que te sostengan, que lloren contigo, que te recuerden la palabra cuando tu memoria falla. La comunidad no arregla milagros automáticos, pero es el vehículo por el cual Dios a menudo actúa para sostener, aconsejar, acompañar y levantar. Mientras te presento estas herramientas, sé que tu mente podría estar llenándose de objeciones legítimas. Pero yo ya oré mucho y no cambió, podrías decir. Yo ya leí la Biblia y no encontré respuestas, podrías afirmar. Escucho esas objeciones porque han sido mías y de muchos con quienes he caminado. Aquí quiero ser honesto. Ninguna práctica garantiza resultados absolutos. Lo que hacen es mantenernos conectados con aquel que sí tiene el control. Y en esa conexión, aprendemos a traducir incluso los errores en lecciones, incluso las cicatrices en mapas que orientan. Para que esto no quede en teoría, quiero traer una historia que todos conocemos en la palabra, porque en ella encontramos un patrón, José. Su vida, relatada en Génesis 39:50, es un testimonio poderoso de cómo un camino sembrado de traición, injusticia y soledad puede ser tejido por Dios hacia un propósito grandioso. José fue vendido por sus hermanos, acusado falsamente por una mujer, llevado a prisión. En apariencia, su historia era un desastre tras otro. Sin embargo, su vida no fue una seguidilla de errores definitorios. Fue un proceso en el que cada paso doloroso fue, más tarde, comprendido como preparación para una misión vital: salvar a una nación durante años de hambre.
Quiero que no te quedes en la superficie de la historia. Observa 3 rasgos de la vida de José que te hablan hoy. Primero, José no dejó que las circunstancias redefinieran su identidad. Aunque fue humillado, se negó a reducirse al papel que le atribuían. En la casa del faraón, en la prisión, en la adversidad, mantuvo su carácter. Eso no significa que no sintiera dolor o que no tuviera noches de angustia. Implica que no permitió que el dolor haga de su identidad una sombra permanentemente oscura. Segundo, José aprovechó los espacios para crecer. En la prisión no se entregó al victimismo. Puso sus talentos al servicio, interpretó sueños con fidelidad y fue un instrumento de orden y provisión. Si hoy te encuentras en un lugar de prisión, puede ser literal o simbólico. Quizá la pregunta que Dios te hace no es por qué fuiste llevado allí, sino qué aprenderás mientras estés allí. Tercero, el propósito se reveló con el tiempo y de manera sorprendente. Lo que en un primer momento parecía la culminación de una serie de errores, la venta, la prisión, fue bajo la soberanía de Dios la formación necesaria para que José ocupara un lugar donde podría salvar a muchos. Aquí hay una tensión que debemos admitir. La restauración de José llegó, pero no fue automática ni estuvo libre de dolor. El proceso fue largo y quebrantador, y Dios no lo evitó, lo usó. Mientras releemos la historia de José, es necesario evitar 2 peligros. El primero, el de convertir su experiencia en una fórmula universal. Si sufres, más tarde serás prosperado. El segundo, el de usar su ejemplo para minimizar el sufrimiento de quienes aún no ven la resolución. José nos enseña que, aunque Dios puede redimir, la redención no siempre es inmediata ni mecánica, pero sí nos muestra que hay propósito en el proceso, aunque la plenitud se revele con el tiempo. Te invito a imaginar por un momento que tu vida es un rompecabezas. A veces sostenemos una pieza y pensamos que no encaja. Nos desesperamos porque no vemos el cuadro completo. Dios, en su soberanía, ve la obra terminada y está colocando piezas. Algunas de las piezas que hoy consideras errores son justamente las que, una vez encajadas, harán que el dibujo tenga sentido. La pregunta para ti es, ¿le confiarás a aquel que ve el cuadro completo la tarea de colocar las piezas, aunque ahora no entiendas la forma que tienen? Sé que esa confianza cuesta. La duda vuelve a tocar la puerta con voces prácticas. ¿Y si me equivoco de nuevo? ¿Y si confío y me lastiman otra vez? Estas preguntas son legítimas. No las apartes con eslogans. Trátalas con la honestidad de quien sabe que la fe es un acto valiente. Hazle espacio a tu temor y al mismo tiempo ábrele la puerta a la esperanza. En este punto quiero detenerme y compartir un momento íntimo contigo. Cuando he pasado por decisiones que parecían errores, una práctica que me ha sostenido es declarar en voz alta una breve afirmación de fe. No es una fórmula mágica, es una reorientación. Te invito a pronunciar conmigo: Señor, aunque no entiendo, confío que tus pensamientos son más altos que los míos. Dilo con sinceridad, sin máscaras. Si te cuesta creerlo ahora, dilo como quien planta una semilla en una tierra fría. La semilla no ve el brote, pero confía en el proceso. Mientras avanzamos, quiero ir profundizando en cómo podemos aplicar los principios y las herramientas en la vida diaria. Pero antes de hacerlo, quiero detenerme en un peligro que acecha a muchos creyentes: transformar el error en culpa permanente. Cuando alguien tropieza, la tendencia es recriminar, juzgarse y quedarse estancado en la identidad del pecador que falló. La gracia evita ese callejón. La gracia no borra la responsabilidad, la reconfigura. Te invita a reconocer el error, recibir corrección si es necesaria, pero no estacionarte en el remordimiento que destruye. Piensa en alguien que conoces,
Quizá en tu propia vida haya una relación rota, una palabra que te pesa, una decisión que te quita el sueño. Lo que te propongo no es ignorar las consecuencias. Son reales. Lo que te propongo es que no permitas que esas consecuencias definan tu futuro de forma irrevocable. La reparación puede requerir pasos concretos: pedir perdón, reconciliar, hacer restitución cuando sea posible, pero también requiere, muchas veces, paciencia y la intervención de la comunidad que te acompaña. En los próximos minutos, cuando continuemos, quiero contarte cómo estas verdades se volvieron reales en la vida de una mujer llamada Claudia. Su testimonio no es una promesa de que si aplicas un conjunto de prácticas te sucederá lo mismo. Es, más bien, una ventana que muestra cómo la soberanía divina puede obrar en una vida concreta. Sin embargo, antes de entrar en su historia, quiero que lleves contigo dos certezas. Primero, que tu dolor no es insignificante. Segundo, que en la trama de Dios, incluso el error puede adquirir un carácter formativo. Ahora bien, antes de relatar el testimonio de Claudia, debo detenerme para profundizar en algunas prácticas concretas de las 5 herramientas que mencioné antes, porque son las que sostendrán cualquier viaje post-terror. Ya hablamos de oración matinal, de la palabra diaria y del diario espiritual. Quiero ahora darte ejemplos prácticos y simples que puedas implementar desde hoy. Para la oración de entrega, crea una pequeña fórmula que te ayude a empezar. Por ejemplo, Padre, hoy te entrego mi incertidumbre, mis planes, mi miedo a equivocarme. Guíame en cada paso. No necesitas grandes palabras. Lo importante es que sea auténtico y sostenido. Si te sirve, coloca una alarma por 5 días a la semana que te recuerde ese momento. La repetición es lo que forma hábito. Para la lectura bíblica, elige un plan pequeño. Si ahora te sientes saturado, no intentes leer la Biblia entera en un mes. Empieza por un libro de los Salmos. Allí encontrarás palabras de confianza, de lamento y de alabanza que hablan al corazón herido. Otra opción es leer un capítulo breve cada mañana y subrayar una frase que te acompañe durante el día. Para el diario, establece 2 preguntas diarias. ¿Qué sentí hoy? ¿Y dónde vi a Dios hoy? Al cabo de semanas tendrás un archivo que te permitirá mirar atrás y reconocer la fidelidad que a veces no percibimos en el momento. Para la adoración cotidiana, crea una lista corta de canciones que te ayuden a mirar a Dios en distintas emociones: gloria, agradecimiento, abandono, esperanza. Úsalas cuando laves los platos o cuando manejes. La música tiene una way de reprogramar el ánimo. Para la comunidad, busca un par de personas con quienes puedas ser vulnerable. No necesitas un ejército, necesitas algunas voces fieles que puedan sostenerte. Si no las tienes ahora, pídele a Dios que te ponga 1 o 2 personas en el camino y al mismo tiempo busca espacios en tu iglesia o en grupos pequeños donde puedas conectar. A medida que implementes estos hábitos, algunos días te sentirás más fuerte y otros más frágil. Eso es normal. Lo que marca la diferencia es la constancia. La fidelidad en lo pequeño prepara para las grandes pruebas. He compartido contigo principios, herramientas, ejemplos bíblicos. Ahora me dispongo a llevarte más cerca de esa experiencia humana concreta que dije que te relataría: la vida de Claudia. Su historia no pretende ser un modelo exacto ni una promesa automática. Es un testimonio que ilumina cómo alguien, en medio del error y del dolor, pudo redescubrir propósito. Pero antes de entrar en su historia, quiero dejar una pregunta en el aire que te acompañe. ¿Qué error hoy crees que te define, pero podría ser la semilla de algo que Dios quiere usar para bien? Esa pregunta tiene peso. Tanto peso que merece que la lleves contigo para el siguiente tramo.
Mientras lo haces, recuerda que José estuvo años en la oscuridad antes de ver la respuesta. Su tiempo en la cárcel fue parte de su preparación. Tu momento presente no es necesariamente el capítulo final de tu historia. Quiero contarte ahora la historia de Claudia, porque necesito que veas cómo estas verdades se vuelven humanas, concretas y a la vez misteriosamente fieles. Claudia no es una figura perfecta ni una portada de revista. Es una mujer común, con dudas, con noches en vela, con decisiones que la llevaron a equivocarse. Su nombre lo cambio por respeto a la privacidad de muchos, pero su relato refleja lo que muchos viven. Un empleo perdido, una relación rota y la sensación clavada en el pecho de que todo había salido mal. Hace 5 años, Claudia tenía una vida que parecía ordenada, una relación estable, un trabajo que le permitía vivir con cierta tranquilidad y un lugar en la comunidad de su iglesia en el que servía con gusto. Un día tomó una decisión profesional que parecía sensata en ese momento. Aceptó un proyecto que implicaba viajar, delegar responsabilidades y confiar procesos a otras manos. La propuesta parecía abrir puertas, pero en cuestión de meses las cosas se complicaron. Personas en las que había confiado traicionaron acuerdos. El proyecto colapsó. Su relación sentimental se tensó hasta romperse. Claudia sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Lo que comenzó como esperanza terminó pareciéndose a un fracaso. Lo primero que vino fue la voz. ¿Y si Dios se equivocó contigo? Esa pregunta, que quizá tú conoces, no tardó en acompañarla en la soledad. Las conversaciones en su mente se llenaron de reproches. Si Dios me ama, ¿por qué permitió esto? La duda, esa enemiga sigilosa de la que hablamos antes, empezó a hacer su trabajo. Reinterpretó cada gesto de Dios como ausencia, cada silencio como abandono. Pero la historia de Claudia no terminó en esa puerta cerrada. Lo que cambió fue el modo en que poco a poco comenzó a responder. No fue de la noche a la mañana. No hubo un rayo que lo resolviera todo. Hubo, en cambio, decisiones pequeñas y sostenidas. 5 minutos de entrega cada mañana. La disciplina de leer un versículo al despertar, escribir una frase de agradecimiento antes de dormir y confiar en una persona de la comunidad que la acompañó honestamente. Esas decisiones fueron la suma de una resistencia discreta. Quiero destacar 3 momentos en la vida de Claudia que pueden resonar contigo. El primero, la honestidad con su dolor. No fingió fe falsa ni sustituyó su llanto por declaraciones huecas. Fue honesta delante de Dios y delante de quienes la acompañaban. Dijo, no entiendo, me duele, estoy enojada, no quiero que esto sea mi identidad. Esa sinceridad le permitió recibir consuelo real, porque la comunidad no tuvo que adivinar su estado. Pudo responder con acompañamiento práctico, visitas, comidas, oraciones compartidas y sobre todo escucha sin juicio. El segundo, la práctica de la gratitud. Esto no minimizó su pérdida. No le dijo que ignorara la herida. Más bien, fue una disciplina que le ayudó a ver pequeños puntos de luz, la amabilidad de una vecina que le llevó sopa, la oportunidad de reordenar prioridades, la posibilidad de retomar estudios que había postergado. Cada motivo de agradecimiento era una hebra que sostenía su ánimo. El tercero, la disposición a aprender en la prisión. Claudia entendió que el tiempo de reconfiguración exigía aprendizaje y humildad. No se quedó en la queja ni en la búsqueda de culpables externos únicamente. Asumió responsabilidad cuando correspondía, pidió perdón donde había que pedirlo y se permitió formarse. Cursos que antes no había considerado, mentorías y el hábito de escribir en su diario lo que veía de Dios en medio del proceso. Con el tiempo, y no sin esfuerzo, su vida comenzó a reordenarse.
No fue que todo lo dañado retornara como antes, ni que las heridas desaparecieran. Lo que sucedió fue una transformación profunda en su manera de mirar. El error que parecía cerrarle el camino empezó a revelar propósitos. La experiencia adquirida la preparó para un servicio distinto. Sus noches de dolor le dieron sensibilidad para acompañar a otros, y las puertas que se habían cerrado le abrieron espacios donde podía aportar con mayor madurez. Quiero subrayar algo importante. El resultado en la vida de Claudia no fue un cheque inmediato de prosperidad, ni una promesa automática de restauración material. Hubo restauración relacional y sentido renovado de vocación, pero también hubo pérdidas que permanecieron como marcas que la enseñaron. Esa es la honestidad del Evangelio que defendemos. Dios puede redimir y hace camino en medio del dolor, pero no podemos transformar esa esperanza en una promesa mecánica o en un cálculo garantizado. Mientras escuchas esto, pregúntate, ¿qué error hoy crees que te marca? ¿Qué experiencia te define ahora y podría ser una puerta para algo nuevo si decides caminar con estas prácticas que hemos descrito? No te apresures a contestar, deja que la pregunta cuaje en tu corazón. Ahora quiero hacer algo práctico contigo. Te ofreceré una rutina semanal concreta que Claudia encontró útil y que puede servirte como plantilla adaptable a tu vida. No es una receta que asegura un resultado mágico. Es un mapa de prácticas que sostienen la fe y afinan la mirada para que veas la obra de Dios con más claridad. Plan semanal práctico. Modelo adaptable. Lunes, oración de entrega, 5 minutos al despertar. Versículo ancla de la semana. Escoge un versículo. Por ejemplo, Romanos 8:28, y léelo en voz baja. Pregunta para el diario, ¿qué entrego hoy a Dios? Martes, lectura breve y meditación, salmos o un pasaje que hable de la providencia. Anotar en el diario una palabra o imagen que resuene. Miércoles, acto de servicio pequeño, llamar a alguien que esté solo, preparar comida para un vecino, ofrecer tiempo. Reflexión. ¿Cómo me ayuda a servir a mirar fuera de mi dolor? Jueves, adoración práctica en tareas. Poner una lista de canciones que eleven tu pensamiento mientras realizas labores domésticas o camino al trabajo. Escribe una línea en tu diario. ¿Qué cambió mi ánimo hoy? Viernes, revisión de la semana. Ver lo registrado en el diario. Buscar patrones de fidelidad. Oración de gratitud por 3 cosas concretas. Sábado, comunidad activa. Participar en un grupo pequeño o buscar conversación sincera con un hermano o hermana. Si no hay reunión disponible, reservar tiempo para una llamada con alguien de confianza. Domingo, descanso intencional y lectura más amplia de un pasaje bíblico. Si puedes, expresar una ofrenda de tiempo o recursos a alguien que lo necesite. Este plan fue adaptable a la vida de Claudia y la sostuvo en su tramo más difícil. Quizá a ti te sirva cambiar días, ritmos o duración. Lo importante es la consistencia más que la intensidad. 5 minutos diarios sostenidos valen más que horas esporádicas. Quiero ahora entrar en algunos ejemplos concretos de oraciones y frases que pueden ayudarte a seguir cuando la duda vuelva a insistir. Recordemos que la oración no es una técnica infalible, pero es un diálogo que reordena la vida. Te doy 3 encabezamientos que puedes usar para tu oración personal. 1. Oración de entrega. Padre, hoy te entrego mis decisiones equivocadas, mi miedo a fallar y mi deseo de control. Guarda mis pasos y haz que mis errores no sean la última palabra. Amén. 2. Oración de gratitud en la noche. Señor, gracias por lo que vi hoy. Gracias por lo que no vi, pero imagino. Gracias por estar en mis grietas. Aunque no entiendo todo, doy gracias porque te has mostrado fiel en pequeños gestos. Amén. 3. Oración para pedir sabiduría en la reparación. Señor, dame ojos para ver cuándo debo pedir perdón y cuándo debo esperar.
Dame valor para reconciliarme cuando corresponda y prudencia para aprender de lo que pasó. Guíame con ternura. Amén. Estas oraciones son simples y directas. Repito, no son fórmulas mágicas, son labios que orientan el corazón. Vayamos ahora a reforzar el punto de la comunidad, porque muchas veces pensamos que la fe es una obra individual, y olvidamos que el pueblo de Dios es un instrumento divino. La comunidad no es una opción suplementaria, es un mandato de supervivencia espiritual. Busca 2 o 3 personas con las que puedas ser honesto. No necesitas ser toda la iglesia, solo algunas voces fieles. ¿Cómo encontrarlas? Aquí hay pasos prácticos. Identifica a quienes en tu iglesia muestran consistencia más que perfección. No busques al que nunca falla, busca al que permanece fiel. Ofrece vulnerabilidad en pequeño. Prueba compartir un reto con alguien en un café o una llamada de media hora. Si no hay personas cercanas, únete a un grupo pequeño online moderado por líderes responsables, pero cuida la calidad del acompañamiento. Evita consejos apresurados o juicios. Recuerda, pedir ayuda no es signo de debilidad espiritual, es un acto de sabiduría y humildad. Ahora, volvamos por un momento a la Escritura como ancla. Hemos citado Romanos 8:28 y Números 23:19. Vale la pena detenernos en lo que estas afirmaciones hacen en nosotros. Romanos 8:28 no dice que todo lo que ocurre sea agradable, ni que sea en sí mismo bueno. Lo que declara es que Dios puede encauzar incluso lo quebrado hacia un bien para aquellos que lo aman. Eso cambia la mirada. Ya no interpretamos necesariamente cada circunstancia como fin, sino como parte de un camino que Dios puede corregir y usar. Números 23:19 nos recuerda que Dios no es hombre para que mienta, su palabra es segura, su carácter no cambia, esa verdad es un ancla para el corazón que tiembla. No obstante, la seguridad divina no anula la realidad del dolor, lo sostiene en un marco de sentido. A veces la respuesta divina es acompañamiento, otras veces es restauración. Otras veces es un redireccionamiento que abre una puerta que no hubiéramos escogido por nosotros mismos. Segunda Timoteo 1:12, donde Pablo afirma, «Sé en quién he creído», nos invita a una fe comprometida incluso en medio del sufrimiento. Pablo escribió esas palabras desde la prisión, y su enfoque no fue minimizar su situación, fue declarar confianza en el carácter de Dios. Eso nos enseña que la fe que resiste no niega la realidad, la atraviesa sosteniéndose en la fidelidad divina. Regresemos a la analogía del rompecabezas. Hay piezas que hoy consideras inútiles. La invitación bíblica es confiar a aquel que ve el cuadro completo. No siempre sabremos cómo encajarán, pero podemos alinearnos con su propósito, haciendo prácticas que nos mantienen conectados a Él. Ahora quiero ofrecerte 5 frases de afirmación que puedes repetir en momentos de duda. Son declaraciones que reorientan el pensamiento y te ayudan a contrarrestar la voz acusatoria del enemigo. Dilo en voz alta cuando te sientas abatido. No soy definido por mis errores, soy definido por la gracia que me sostiene. Aunque no comprendo ahora, confío que Dios obra para mi bien. Puedo reparar lo que depende de mí y entrego lo que no puedo controlar. Pido sabiduría, recibo compañía, actúo con humildad. Hoy doy un paso de fe, aunque la ruta no esté clara. Estas frases no borran la dificultad, pero ayudan a reestructurar la mente para la acción fiel. Quiero ahora hacer una pausa para orar contigo. Si estás dispuesto, inclina tu corazón y repite estas palabras mentalmente conmigo. Padre amoroso, confieso mi cansancio y mi temor. No entiendo muchas cosas, pero declaro ahora que confío más en tu carácter que en mis inseguridades. Sostén mi fe, dame personas que me recuerden tu verdad, y ayúdame a convertir mis errores en lecciones y no en prisiones. Amén.
Después de esta oración, vuelve a tu respiración y nota si algo cambió en tu interior. Si no lo sientes, está bien. Muchas veces la semilla tarda en germinar. No te castigues por ello. La fe es perseverante, no instantánea. Volvamos a la historia de Claudia un instante para subrayar un detalle crucial: el papel del tiempo. En su proceso hubo semanas de avance y retrocesos. Hubo momentos en los que pensó que volvería a caer en el mismo patrón. Pero la constancia en los hábitos que te propuse, la oración matinal, la lectura breve, el diario, la adoración cotidiana, la comunidad, fue determinante. No porque esas acciones tuvieran poder propio, sino porque mantuvieron en ella la mirada puesta en Dios y le permitieron reconocer su acción cuando apareció. A medida que su vida fue recuperando horizontes, Claudia decidió poner al servicio de otros lo que aprendió. Comenzó un pequeño grupo de escucha en su iglesia, donde recibía y acompañaba a personas con historias similares. Esto no fue un salto heroico. Fue una consecuencia natural de haber experimentado la gracia. En ese servicio encontró sentido y nuevas piezas del rompecabezas encajaron. Lo que había sido error se transformó en instrucción para acompañar a otros en su dolor. Antes de pasar al cierre, quiero darte 4 pasos prácticos, breves y accionables que puedas implementar hoy mismo. 1. Escribe ahora una breve declaración de fe y guárdala en tu teléfono. Algo simple. Confío en el plan perfecto de Dios. Léela cuando la duda llegue. 2. Elige un versículo para la semana y repítelo cada mañana. Hazlo tu lente operativo. Romanos 8:28 es una opción. Salmo 46 es otra, si necesitas sentir la presencia de Dios como refugio. 3. Comparte tu situación con una persona confiable esta semana. No te quedes solo con tu carga. Si no hay nadie, busca un espacio seguro en tu comunidad o iglesia. 4. Dedica 5 minutos esta noche a escribir en tu diario: ¿dónde vi a Dios hoy? No busques señales espectaculares, busca lo pequeño y entrénate a registrar la fidelidad. Si puedes comprometerte hoy con al menos uno de estos pasos, habrás empezado a mover la rueda de la confianza. Ahora quiero invitarte a un acto de fe silencioso. No es un comando ni una fórmula, es una propuesta para que, si te sientes dispuesto, hagas una afirmación con tu boca ahora mismo. Señor, aunque no comprendo, confío en tus pensamientos más altos. Si lo haces, dilo con sinceridad. Ese pequeño acto puede ser una semilla que Dios use para cambiar tu perspectiva. Antes de orar la bendición final, quiero enfatizar algo que no puedo repetir demasiado. No reduzcas el misterio divino a un esquema. La soberanía de Dios no trivializa el sufrimiento, ni lo convierte en un recurso teológico para justificar dolor humano. El Evangelio nos enseña a sostener ambas verdades, el reconocimiento del daño y la confianza en la intervención sanadora de Dios. Mantén esa tensión sin apresurar respuestas. Vamos a orar juntos. Si te parece bien, inclina tu corazón y ora en estas palabras conmigo. Señor Padre, te damos gracias por tu presencia inmutable. Venimos con manos vacías y corazones heridos, y te pedimos que tu Espíritu consuele lo inefable. Danos sabiduría para reconocer cuándo pedir perdón y cuándo ofrecer perdón. Valor para reparar lo que nos corresponde, paciencia para esperar cuando la restauración tarda y comunidad para sostenernos. Señor, parece que a veces nos hallamos perdidos en la noche, pero declaramos hoy que no estamos fuera de tu vista. Usa incluso nuestros errores para formarnos, para hacernos más misericordiosos, más aptos para tu obra. Te ruego, en el nombre de Jesús, que tu paz sea más grande que nuestras dudas y que tu verdad sea la lente con la que interpretemos nuestras historias. Amén.
Al terminar, quiero dejarte con una bendición explícita en el nombre de Jesús, que el Dios de esperanza te llene de toda alegría y paz mientras confías en Él, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo, que su gracia te alcance en tus noches más oscuras y que puedas ver poco a poco cómo incluso los errores que te marcaron pueden transformarse en parte de un propósito vital. En el nombre de Jesús, recibe esa paz. Si este mensaje te ha sostenido, te invito a hacer algo simple. Suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo palabras que alimenten la fe en tiempos difíciles. Y comparte este video con alguien que hoy necesite escuchar que no está definido por sus errores. No pido nada más que lo necesario para que esta palabra llegue a quien la necesita. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús te acompañen hoy y siempre. Adiós con bendición, y que Dios te hable en el silencio y te muestre el propósito que ya está obrando en tu vida. Tú